Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos a través de mi propio canal de YouTube, valga la redundancia, el canal de José Manuel Villalpando, y está disponible para todas y todos ustedes, para que lo vean, para que lo escuchen, cuando ustedes gusten y manden, todos los sábados a partir de las 17 horas, de las 5 de la tarde, horario en el cual este programa y centenares de programas anteriores también está disponible, repito, en el canal de YouTube, valga otra vez la redundancia, de José Manuel Villalpando. Por supuesto, les agradezco a todas y a todos ustedes su amable presencia, su compañía, el acompañarnos para platicar de historia, muchas veces de México, a veces historia universal, pero siempre con el ánimo y el entusiasmo de hablar del pasado. Ya saben, este programa no es monetizado, no se trata de ganar dinero, se trata simplemente de platicar de historia. Les reitero además también que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y como seguramente muchos de ustedes habrán podido ver en el anuncio que publico antes de cada emisión, el tema para este programa es un tanto cuanto diferente, distinto absolutamente, no tiene nada que ver ni con la realidad actual, ni tampoco con los grandes hitos del pasado mexicano, mucho menos con las efemérides, sino que se trata de un pequeño asunto, minúsculo en realidad, una pequeña historia, que por diversas razones que seguramente ahorita podré ir comentándoles, se me ha literalmente reaparecido en estos días. Es un asunto del cual yo ya conocía algunas cuestiones por vías diferentes, pero que en la última semana dio un vuelco totalmente inesperado y una confirmación de mis hipótesis, que además pues me permiten ya por primera vez hablarlo y plantearlo en público. No he escrito nada al respecto, probablemente lo haga si Dios me da tiempo y vida, pero me dio mucho gusto, en este ánimo de historiador, de rebuscar en el pasado, haber podido encontrar finalmente el acertijo a un asunto, repito, minúsculo, pequeñito, pero que, sin embargo, pues me ha ocupado varias horas recientemente, e insisto, hace muchos años también. Se trata de un tesoro escondido, llamémoslo así, de un misterio en el cual interviene el gobierno mexicano, pero también interviene lo que se ha llamado el gobierno de la República Española en el exilio. Todos sabemos, y lo hemos platicado aquí en el programa, que al terminar la Guerra Civil Española, allá entre 1936 y 1939, con la derrota de los republicanos, con el triunfo de los nacionalistas de Francisco Franco, México recibiría de mil amores a miles de refugiados españoles, que particularmente por sus creencias políticas, muchos republicanos liberales, muchos otros también socialistas, se vieron en la necesidad de huir de su país natal, de España, por temor a la represión franquista, que sucedió en efecto, y todos sabemos lo que se dice y lo que se conoce de estos terribles sucesos posteriores a la guerra civil en España, allá en aquel país. Y también sabemos que en ese momento el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, dispuso que México pudiera recibir hospitalariamente a miles de exiliados
españoles. Ya en alguna ocasión platicamos literalmente esta valiente gesta mexicana, no solamente por la decisión del presidente Cárdenas de brindar hospitalidad, sino sobre todo por la acción directa de dos diplomáticos mexicanos acreditados, uno en Francia y otro en Portugal, quienes se van a encargar de trasladar a México a miles de españoles que piden refugio en nuestro país. En Portugal, Daniel Cosío Villegas; en Francia, el famosísimo Gilberto Bosques, quizás el hombre que más trabajó para conseguir este fin importantísimo de dar asilo en México al refugio español. Y de paso también dio asilo en México a muchísimas personas de origen judíos perseguidas durante esos años de la Segunda Guerra Mundial allá en Europa, particularmente en Francia, y que buscaban el auxilio del gobierno mexicano para huir de las persecuciones y de los campos de concentración. Bueno, es un tema que ya hemos platicado y que es muy conocido, el exilio español en México. Pero hay un pequeño capítulo en esta historia, realmente muy poco conocida, que en su momento provocó escándalos y que, repito, a mí me ha tenido interesado durante mucho tiempo por diversas circunstancias, y que hoy finalmente logro cerrar el círculo de la investigación gracias, literalmente, a una feliz casualidad, bueno, diríamos en términos mexicanos, a una chiripada. Visitaba yo, como siempre lo hago con cierta regularidad, librerías de viejo aquí en la Ciudad de México, y de pronto me encontré con una gratísima sorpresa de un libro que ni siquiera sabía que existía. Es un libro pequeñito, es un libro, pues, de pocas páginas, pero que sin embargo a mí me atrajo de inmediato. Se trata de lo que podríamos llamar las memorias, narración de mi vida de don José Gómez Gordoa, publicado por Porrúa en el año de 1995, y aclara desde la página legal y hasta el colofón que se trata de una edición privada de nada más 250 ejemplares para uso exclusivo del autor, para uso del autor nada más. Y lo conseguí, repito, por pura casualidad en una librería de viejo aquí, de las muchas que abundan en la calle de Donceles, en la capital, y de inmediato pues me atrapó por varias razones, que al principio no pensé que fuera a dar la clave y la respuesta a esta investigación, que todavía no les explico, pero que ahorita llegaré a ella, porque don José Gómez Gordoa, el autor de este pequeño librito, y digo pequeño porque tiene únicamente 70 páginas, fue mi maestro allá en Escuela Libre de Derecho, en los años de 1977-78, fue rector de la propia escuela, pero sobre todo fue embajador de México en España. Fue el segundo embajador que México envió a España una vez que se restablecieron relaciones a partir de 1977. El primero, seguramente ustedes se acuerdan, fue el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien el presidente en ese momento en turno, José López Portillo, invitó para ser embajador. Fue unos cuantos meses nada más, hizo algún berrinche y se regresó abandonando el puesto diplomático, y México entonces envió a don José Gómez Gordoa. Yo siempre me pregunté por qué. Bueno, este librito me dio la clave de algo que yo ya sabía y que tenía por ahí, pues en el tintero guardado, en el archivo de los recuerdos, y que hoy finalmente puedo platicar de ello. Miren, con el exilio español en 1939, en el mes de marzo, llegó a México un yate, un pequeño barco de recreo, el yate o barco llamado Vita, el Vita, con B chica, el Vita. Un barco que llegó al puerto de Tampico y en donde descargó todo lo que contenía en sus bodegas, que era tan pesado que los testigos presenciales cuentan cómo el barco, una vez que hubo deshecho de su carga, ya puesta en el muelle,
subió muchos centímetros el nivel de flotación. Es decir, venía cargado hasta el tope. ¿Qué traía el barco? Bueno, quienes se dieron cuenta vieron que había un centenar de maletas, es lo de menos, pero había montonales, centenares de cajas. Cada caja pesadísima, cada caja de 48 kilos de peso, y cada caja en su interior contenía 4 lingotes de oro. Cada lingote de oro pesa 12 kilos, así que llegaron centenares de cajas hasta juntar, según las cuentas que ya se hicieron y que ya encontré, exactamente 2,000 lingotes de oro. ¿Qué hacía ese oro en México? Bueno, eran los recursos, las divisas, las reservas del Banco de España, y el gobierno español, a punto de ser derrotado allá en marzo de 1930, la guerra termina en abril, decidió que parte de ese tesoro del Banco de España fuera a dar a México. Así que esta es la historia. ¿Qué pasó con ese tesoro que llegó a suelo mexicano acompañando al exilio español? No se vayan, amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, que estoy dedicando a platicarles literalmente una investigación histórica que acabo de cerrar, que primero Dios espero poder escribir algún día, pero que sin embargo estoy muy contento y muy entusiasmado porque logré dar con la clave de un asunto misterioso que se refiere al tesoro del yate Vita. El oro, o parte del oro en realidad, como ahorita veremos, del Banco de España, sus reservas en oro que fueron enviadas a México por el gobierno español de la República poquitos meses, poquitas semanas en realidad, antes de ser derrotados por las tropas de Francisco Franco. Este barco llegó a Tampico. Bueno, esto ya lo sabía yo. Fíjense, curiosamente, hace muchos años, pero muchos años, tuve la oportunidad de platicar en un par de ocasiones con un distinguido y admiradísimo para mí historiador mexicano, don José Fuentes Mares. Y Fuentes Mares me tocó tangencialmente este asunto, porque en ese momento él estaba también revisando ya un libro suyo que escribió tocando este asunto y varios más. Sin embargo, don José Fuentes Mares no sabía la explicación final del asunto. Y eso que déjenme decirles que es parte de estas circunstancias peculiares. Don José Fuentes Mares, el gran historiador, con una treintena de libros de primera importancia, escribió este que se llama Historia de dos orgullos, de José Fuentes Mares. Obvio, se refiere al orgullo mexicano y al orgullo español encontrados, y cómo finalmente, gracias al exilio y gracias también al restablecimiento de relaciones diplomáticas a partir de la muerte de Franco y con la ascensión del rey Juan Carlos, puede darse nuevamente el acercamiento entre dos pueblos que, como dice el propio Fuentes Mares, estamos unidos por nuestras diferencias y separados por nuestras coincidencias. Así nos pasa con España como al día de hoy. Ya sabemos que estamos medio fríos en cuanto a relaciones diplomáticas, pero las relaciones comerciales, humanas, turísticas, de viajeros, de placer, de negocios, siguen igual que siempre, ¿eh? Como estuvieron también aún en época de Franco, cuando no teníamos relaciones diplomáticas, pues ya volaba Aeroméxico a Madrid y volaba Iberia de Madrid a México. Así que esto es un mito muy peculiar porque finalmente somos dos pueblos muy unidos. Bueno, don José Fuentes Mares, hace pues muchísimos años, allá por los 80s del siglo anterior, un día que platicaba con él, comentándome que estaba revisando la parte final de este libro, Historia de dos orgullos, cuyo antecedente es otro librito de él que aquí resumió, que publicó en España y que se llamaba precisamente El Tesoro del Vita, fue motivo de gran escándalo. Porque Fuentes Mares, fíjense las casualidades de la vida, fue por única vez funcionario público, designado el encargado o ministro de Cultura de México en la Embajada Española cuando se restablecen las relaciones,
y su jefe inmediato superior es el embajador José Gómez Gordoa, el que ya dije en el bloque pasado que fue mi maestro y que escribió sus memorias que me encontré de pura casualidad. Entonces, estas dos personas a las que yo conocí, las dos ya difuntas, ya fallecieron, las dos tuvieron la oportunidad de estar en el mismo momento, en el mismo edificio, en la misma ciudad, Madrid, en el mismo puesto diplomático, en la primera embajada y representación. José Gómez Gordoa, el segundo embajador después del fracaso de Díaz Ordaz, y el primer agregado cultural o ministro de Cultura de México en España, José Fuentes Mares. Y sin embargo, la discreción de don José Gómez Gordoa, que solamente hasta este pequeño librito dice lo que yo ya sospechaba, hizo que no le dijera ni una palabra de lo que se traía entre manos para resolver con el gobierno español a José Fuentes Mares, a pesar de que Fuentes Mares estaba escribiendo sobre el tema del tesoro de Elvita. Y a las dos personas las conocí, a las dos las traté de manera, por supuesto, pues un poco superficial. A Fuentes Mares porque era yo un admirador y lo fui a buscar para decírselo, le caí en gracia y nos frecuentamos hasta poco antes de su muerte, y a don José Gómez Gordoa porque fue mi maestro y lo veía yo con regularidad en la propia Escuela Libre de Derecho. Pero los dos estuvieron, repito, en el mismo lugar en donde se van a desarrollar los acontecimientos finales de esta trama del tesoro de Elvita. Regreso a ella, fíjense bien. El tesoro de Elvita desembarca de este yate, de este barco en Tampico, con la anuencia del presidente Lázaro Cárdenas, quien inclusive envía a su jefe de Estado Mayor Presidencial, el general Núñez, a recoger el cargamento que trae este barco, que repito, son 2.000 lingotes de oro con un peso de 12 kilos cada uno y un centenar de maletas. ¿Qué traen las maletas? Bueno, se hizo el inventario, en las maletas venían monedas, venían billetes de todas denominaciones y de todo tipo de divisas. Había, por supuesto, pesetas españolas, pero también había libras esterlinas, centenares de miles, también había centenares de miles de dólares, rublos, la moneda rusa, en fin, francos, franceses, muchísimas monedas, muchísimas divisas que eran parte de las reservas del propio Banco de España, y también venían algunos certificados, bonos y dinero de lo que se llamaba la Caja de Reparaciones, una especie de banco que se encargaba de pagar indemnizaciones allá en España, y también venían objetos valiosos, obras de arte pequeñas que estaban guardadas en las bóvedas del Banco de España en Madrid. Y el gobierno republicano decidió sacar ese tesoro antes de perder la guerra. Ahora bien, escuchen esto, el tesoro lo partieron en tres. Se sabe, porque ya están publicadas las cifras de las reservas del Banco de España, que en 1939 había 13,000 lingotes de oro en las reservas, en las bóvedas del Banco de España. A México llegaron 2,000 nada más. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, 3,500 se enviaron a Francia, con la idea de que con eso se sostuvieran los emigrados españoles que en miles habían salido hacia aquel país. Y 7,500 lingotes de oro, escuchen amigos esto, el presidente del gobierno español, no el presidente de la República Española que era Manuel Azaña, no, el presidente del gobierno español, Juan Negrín, que era un poco radical procomunista, los envió a la Unión Soviética. Por supuesto, los soviéticos, después los rusos, jamás devolvieron ese tesoro, pero Negrín, que era de ideas, de convicciones radicalmente socialistas, casi comunistas, tenía una fe y una devoción tremenda en la Unión Soviética. Él es el que había pactado que los soviéticos apoyaran en la guerra civil española, así como Franco pidió la ayuda de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini, Negrín pidió la ayuda y la recibió también de otros países como de la Unión Soviética. Inclusive hubo una brigada internacional formada por norteamericanos y naturalmente en lo que pudimos de México, que envió armamento. Bueno, Juan Negrín decidió enviar
7.500 lingotes de oro a la Unión Soviética, que allá se perdieron para siempre, 3.500 a Francia para apoyar a los exiliados, dinero o oro que también se perdió, y 2.000 lingotes de oro, con un peso en total de 24 toneladas, a México, con la idea original también de que sirviera para que se mantuvieran aquí los exiliados españoles, que en número que fue fijado por Lázaro Cárdenas fue de cerca de 25.000 refugiados o exiliados españoles que se vinieron a vivir aquí en México. El general Lázaro Cárdenas fue informado de este envío y lo aceptó. En sus propias memorias, muy escuetamente dice, ya llegó el yate B, o sea, Vita, a Tampico, ya descargó y ya se fue. No dice nada más. Pero en el fondo hay un pleito enorme, fíjense qué curioso, entre los propios españoles, ¿eh? De ahí heredamos nuestras diferencias políticas. Miren, el gobierno republicano español, allá en la época de la Guerra Civil, presidido, repito, el presidente de la República era don Manuel Azaña, que como tal no tenía función política, sino simplemente de representación, estaba confiado en realidad a un presidente de gobierno, como hoy en día está el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe. Bueno, aquel tiempo había un presidente de la República, Manuel Azaña, y un presidente de gobierno, Juan Negrín. Tenía la idea de que con ese dinero, el enviado a Francia y el enviado a México se sostuvieran los emigrados. Pero, sin embargo, Juan Negrín se había ganado la animadversión, el odio, el encono, de otro grupo de socialistas moderados españoles, que fueron los que fundaron la República, como el propio Manuel Azaña, y otros más encabezados particularmente por un hombre brillantísimo que fue muchas veces ministro de la República Española, diputado, líder del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, llamado Indalecio Prieto, que había sido alejado de España por Juan Negrín, que era su rival, lo corrió de España por moderado, porque él no quería pactos con la Unión Soviética, lo mandó de embajador a Chile y después de ahí se escapó y se vino a vivir a México, donde estará el resto de su día. Inclusive vivió en una casa en la avenida División del Norte, aquí en la Ciudad de México, hasta 1962, en que falleció. Este es el personaje central de esta trama, porque, repito, es enemigo irreconciliable de Juan Negrín, el presidente del gobierno español, quien mandó ese dinero a México, pero cayó en las manos de Indalecio Prieto. No se vayan, continuamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana dedicado a resolver el misterio del tesoro del Vita, el yate español que con parte de las reservas del Banco de España llegó a México en marzo de 1939, un tesoro consistente fundamentalmente en 2.000 lingotes de oro, además de varios, decenas de miles de dólares, de libras, de francos, todo ello destinado por el gobierno español supuestamente para auxiliar a los refugiados españoles que habían venido a México. Pero decía yo que estamos en medio también de un conflicto de odios irreconciliables entre los propios socialistas españoles, que también tienen lo suyo y se pelean, al igual que nos heredaron, parecer genéticamente, esa virtud de que los políticos se digan y se peleen hasta la ignominia, a pesar de que eran del mismo grupo, del mismo partido. Bueno, este ejemplo nos los puso España. Decía yo que el presidente del gobierno español, Juan Negrín, muy proclive hacia la Unión Soviética y hacia el comunismo, pues no soportaba a Indalecio Prieto, más centrado, más proclive hacia lograr una especie de entendimiento fundamentalmente con Francia y con Inglaterra y con los Estados Unidos, que andar buscando la ayuda de la Unión Soviética, no tanto por la cuestión militar, sino por la ideología que querían imponer, como ya se había realizado en algunos segmentos, en la España republicana, que muchos deseaban volverla comunista. Bueno, esa es la trama. Son dos posiciones diferentes: los socialistas radicales y los socialistas moderados, encabezados por
Indalecio Prieto, que da la casualidad que está en México, porque aquí vino a refugiarse, cuando se entera de que viene este barco cargado con el tesoro, o parte del tesoro del Banco de España, se entrevista con Lázaro Cárdenas, quien le prodigó su amistad. Le explica cuál es la situación. Fíjense bien, Cárdenas, socialista, pero es un socialista también moderado y no está de acuerdo con los extremismos comunistoides del gobierno republicano. México envió ayuda, sí, consistente en armamento, producidos en la Fábrica Nacional de Armas, nuestros famosos mosquetones de 7 milímetros, pero nada más. La ayuda mexicana fue más bien recibir a 25,000 emigrados o exiliados españoles. Y entonces, cuando le explica Indalecio Prieto estos dilemas, estas controversias entre el propio gobierno español radical y los socialistas moderados que fueron literalmente apartados del gobierno español en plena guerra, Cárdenas decide apoyar a Indalecio Prieto. Se fundan dos organizaciones. Una, la SERE, Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, que dirige Juan Negrín, y en México se funda la JARE, Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, y a esta institución le otorga el presidente Cárdenas la custodia de este tesoro. E Indalecio Prieto, que había sido ministro de Hacienda, que sabía de economía, decide que hay que fundar una institución bancaria para poder hacer que ese dinero produzca y no se vaya a desperdiciar. Porque, fíjense bien, Juan Negrín pensaba que los españoles vivirían en México, los mantendríamos con el tesoro español, porque pronto regresarían a España. Pues no, nunca regresaron, como lo sabemos. En cambio, Indalecio Prieto, con más visión, pensó que era una tontería gastarse el dinero aún en la manutención, sino más bien fundar una especie de banco que diera créditos con la idea de que los españoles refugiados, como lo hicieron, buscaran empleo, trabajaran en México, que fue lo que sucedió. Se volvieron parte de la sociedad mexicana y entonces fundaron un banquito que le llamaron Financiera Hispánica. Muy raro el banco, también con ciertos turbulencias y claroscuros, de tal suerte que el presidente siguiente mexicano, Manuel Ávila Camacho, por consejo de su secretario de Hacienda, que también lo había sido de Lázaro Cárdenas, el gran abogado y financiero mexicano don Eduardo Suárez, uno de los pocos que ha repetido 2 sexenios como secretario de Hacienda, le sugirió al presidente Ávila Camacho literalmente intervenir, hacer desaparecer esa Financiera Hispánica y fundar una nueva institución de crédito mixta, es decir, con participación del Estado mexicano en, sobre todo, la designación de sus autoridades, para también contribuir al desarrollo industrial. Y entonces, los refugiados españoles aceptaron y se va a constituir lo que se llama Somex. ¿Se acuerdan de Somex? Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, allá en 1941. El Consejo de Administración lo integra el propio secretario de Hacienda y varios funcionarios y permiten que un español refugiado, economista de primer nivel, Antonio Sacristán, sea el director general. Y comienzan, ya a funcionar Somex como una especie de banca de desarrollo para fomentar el desarrollo de empresas en México. Muchas de ellas de españoles que quieren invertir y arriesgar y poner sus empresas. Una empresa, por ejemplo, que fue financiada, que ya desapareció, por eso la puedo mencionar, y que estoy seguramente que los de mi edad se acuerdan, es la cadena de librerías de Cristal. ¿Se acuerdan? Las librerías de Cristal son de origen precisamente de españoles refugiados, así como su editorial Ediapsa, que obtienen un crédito entre todos ellos de Somex, fundan sus empresas y le pueden pagar a Somex ya con el producto de su trabajo. Bueno, a esto se dedica Somex. Siguiente punto importante. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y Juan Negrín, que vive en París, que es el presidente del gobierno español, en el exilio, ya había muerto el presidente Manuel Azaña,
allá en Francia también, piensa que los aliados van a desconocer a Franco. Y no, Franco sobrevive todavía 30 años más. Y entonces el gobierno de Franco, fíjense bien, le reclama al gobierno mexicano la devolución del tesoro del Vita. Franco quiere que les devolvamos. Pero ya, el tesoro del Vita ya está invertido en Somex. Fíjense lo que hace el gobierno del presidente primero Manuel Ávila Camacho y después del presidente Miguel Alemán Valdés. Desconoce al gobierno de Franco por ser un gobierno de facto y decide reconocer a una cosa que se constituye en México, que se llama la República Española en el exilio. Da la casualidad que entre esos 25,000 exiliados hay 95 diputados españoles en sus cortes, en su Congreso, que habían salido huyendo de España y que habían llegado a México y que eran por tanto mayoría. Aquí en la Ciudad de México forman una asamblea, unas cortes, incluso van a tomarse una fotografía al Ángel de la Independencia a todos los diputados españoles, y ahí deciden destituir a Juan Negrín y nombrar como presidente de la República Española en el exilio a uno de ellos, Diego Martínez Barrios, y como presidente del gobierno a otro de ellos, José Giral, los dos que vivieron aquí en México y los dos murieron aquí en México. Y aquí en México, en la calle de López, donde estaba el Centro Republicano Español, ahí se establecen las oficinas de la República Española en el exilio, que eran pues el presidente de la República, el presidente del gobierno y 2 o 3 ayudantes, 5 o 6 personas nada más, pero es a la que México reconoce oficialmente como el gobierno legítimo de España. Jamás reconocimos a Franco, a pesar de que había relaciones culturales, diplomáticas, artistas, financieras, turísticas con España. Nunca reconoció México al gobierno de Franco y en cambio sí a esta cosa extraña, gobierno republicano en el exilio. Y con eso nos libramos, nos sacudimos la demanda de Franco de devolverles el tesoro. Segunda parte de la historia muy peculiar. En 1955, Somex, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, se fusiona con un banco también mexicano. Y así se llamaba, Banco Mexicano. ¿Se acuerdan de Banco Mexicano? Que después, al funcionarse, se va a llamar Banco Mexicano Somex. Este banco, se fusionan los dos y ya puede dar créditos hipotecarios. No solamente créditos a las empresas, también a las personas comunes y corrientes. Y entonces, miles de españoles refugiados que vivían de su trabajo, pero que muchos de ellos no habían podido comprar casa, adquirieron sus casas propias mediante un crédito hipotecario de Banco Mexicano Somex. Lo digo por experiencia. La casa en donde yo vivo, aquí donde estoy, que yo la compré hace ya 35 años, con un también largo crédito hipotecario, por eso ya pasó, originalmente fue comprada con un crédito de Banco Mexicano Somex por un refugiado español, don Amancio Bolaño e Isla, y gracias a la cual, cuando pusieron a la venta su casa a sus hijos cuando él muere, la compro yo para mi familia, porque tiene este espacio maravilloso de biblioteca, porque don Amancio era un filólogo literato y tenía también su propia biblioteca y por eso construyó una casa adecuada para contener sus libros. Así que fue la casa ideal para mí y para mi familia. Pero la escritura constitutiva, que la tengo en mi poder, dice que el crédito fue otorgado por Banco Mexicano Somex. Es decir, un banco que ayudaba también, de otra manera, a los exiliados españoles. Pero vamos ya hacia la parte final y el desenlace, que es sorprendente. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana. Un programa dedicado, en realidad, a contarles, a platicarles una investigación personal que acabo de cerrar con broche de oro en estos días, ahorita les diré cómo, y que, pues de alguna manera, representa para mí algo emocionante en mi vida, porque por razones diversas, como ya lo he platicado, he tenido contacto con esta historia. Tanto porque me lo comentó en su momento don José Fuentes Mares, porque leí el libro del propio Fuentes Mares, que ya les recomendé,
si pueden conseguirlo, ya no es maravilloso. La historia de dos orgullos de José Fuentes Mares, tanto porque mi propia casa, el hogar, aquí la casa de ustedes, pues fue una casa construida por un exiliado español en su momento, pude adquirirla después de pues mucho esfuerzo, y que tenía espacio, como pueden ustedes ver, para una biblioteca, y que pues había seguido yo la pista de este episodio, hasta que hace unos días, en una librería de viejo aquí en la calle de Donceles, me encontré las memorias, narración de mi vida de don José Gómez Gordoa, que repito, la casualidad es que haya sido mi maestro, rector de mi propia Escuela Libre de Derecho, con quien platiqué muchísimo durante mucho tiempo, jamás de este tema, jamás de este tema porque él era muy discreto, pero sin embargo, escribió sus pequeñas memorias, que encontré, insisto, de casualidad, de chiripada, y en donde platica el por qué fue él, que no tenía nada que ver con el servicio exterior ni con la diplomacia mexicana, fue designado por el presidente José López Portillo como embajador de México en España, cuando renunció, cuando votó la embajada, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, vi el libro en la librería, lo compré, además baratísimo, 35 pesos me costó, imagínense nada más, porque es un libro que nadie le hacía caso, estaba por ahí abandonado. Después ya vi que es una edición privada de 250 ejemplares. Por supuesto, en una tardecita me lo leí por entero y ahí está la cuestión. Fíjense, cuando muere el general Franco, ustedes recuerdan, gobierna todavía en México el presidente Luis Echeverría, pero asume el poder allá en España el rey Juan Carlos I, y va a iniciar una serie de procesos de cambio democrático que llevarán a la presidencia del gobierno español a don Adolfo Suárez, aquel gran político, que a su vez designó ministro de Relaciones Exteriores a un español de nombre muy curioso, don Marcelino Oreja, que antes de eso había sido funcionario bancario y conocía a don José Gómez Gordoa, que aquí va lo importante, era el director general de Banco Mexicano Somex. Fíjense esta casualidad enorme. La historia que ya platicamos en el bloque anterior habla precisamente de este banco, resultado de la fusión de Banco Mexicano y de Somex, de Crédito Industrial, el fundado con el Tesoro de Elvita. En realidad todo el banco está sostenido en esos 2,000 lingotes de oro. Y el director general, ya en este momento designado por el gobierno mexicano, sucesor de aquel Antonio Sacristal que hablé en 2 bloques anteriores, el director general es nada más ni nada menos que don José Gómez Gordoa. Y inmediatamente, cuando toma posesión, es el gobierno español, según cuenta Gómez Gordoa, quien desea restablecer relaciones diplomáticas. Y el canal que España encuentra para comunicarse oficialmente a México es precisamente con el director general de Banco Mexicano Somex, mi maestro José Gómez Gordoa, que conocía a Marcelino Oreja, que es el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué lo hace? Pues porque se conocen, porque se conocen. Pero fíjense qué interesante. El gobierno de López Portillo, finalmente, al tomar posesión, acepta restablecer las relaciones diplomáticas, pero hay un pequeño problemita. Hay un problemón en realidad. El gobierno español del rey Juan Carlos, ya un gobierno democrático con elecciones y todo, pide primero que México, como una especie de acto de dignidad hacia los propios exiliados españoles que vivían, que estaban ya vecindados en nuestro país y que aquí ya se habían quedado y aquí tenían hijos y nietos, México rompiera oficial, pero amistosamente, relaciones con la República Española en el exilio, y así lo hizo México. Eran 4 personas nada más, pero México, el presidente López Portillo, hizo una ceremonia para dar por terminada la relación entre México y la República Española en el exilio. Y lo más curioso
Estos mismos señores, inmediatamente que México terminó sus relaciones oficiales con ellos, como eran el único país que lo había reconocido, la propia República Española en el exilio acordó disolverse porque en España había ya un gobierno democrático. Bueno, el presidente López Portillo mandó en un primer arranque como embajador de España a don Gustavo Díaz Ordaz, que no funcionó, pero había una cosa adicional que cuenta José Gómez Gordoa aquí en su librito. El contacto lo hicieron con él porque era, repito, el director general de Banco Mexicano Somex, en donde se recibió el tesoro del Banco de España. ¿Y qué creen? El gobierno español pedía que lo devolviéramos, que les regresáramos los 2,000 lingotes de oro, porque evidentemente la Unión Soviética jamás tampoco les devolvió aquellos otros 7,500 lingotes de oro. Bueno, la solución, como ya no lo podíamos devolver porque todo eso estaba invertido en México, la solución que el presidente López Portillo con inteligencia resolvió fue enviar al propio responsable de ese recurso, al director general de Banco Mexicano Somex, que en su vida había sido embajador, como embajador de México en España, y junto con él como ministro de Cultura al gran historiador José Fuentes Mares, pero no le dijo don José Gómez Gordoa Fuentes Mares cuál era el principal objetivo de su misión. Sí, representar a México, pero también negociar con los españoles el asunto del tesoro de Elvita, que nunca les devolvimos, ¿eh? Y lo mejor de todo es que don José Gómez Gordoa, en los pocos meses que fue embajador, 9, 10 meses, logró resolver, negociar con el gobierno de España del presidente Adolfo Suárez y del rey Juan Carlos I este asunto del tesoro de Elvita. Sí, don José Gómez Gordoa reconoció que el tesoro estaba en México, que era la base fundamental de Banco Mexicano Somex, a su vez la base crediticia especialísimamente extraordinaria de centenares de empresas, muchas de ellas de los propios españoles. Y como España les había reconocido ya la nacionalidad a los exiliados, pues también iba en contra de los exiliados. Razones que don José Gómez Gordoa, que era un espléndido negociador, pudo manejar allá en España para acabar de resolver totalmente las dudas, los reclamos españoles, quizá legítimos, de que les devolviéramos el dinero, el tesoro que habían sacado los republicanos del Banco de España. Sí, quizás tenían razón, pero México no lo robó, México lo acogió, México lo recibió, y con ese dinero inicial no solamente se funda Somex, sino también, por ejemplo, el Colegio de México, llamado en su origen Casa de España en México, en donde muchísimos refugiados españoles fueron los intelectuales a dar clase y a escribir. Los demás fueron colocándose, médicos, ingenieros, farmacéuticos, empresarios, bueno, poetas como León Felipe, todos ellos fueron encontrando empleo y las puertas de sus trabajos se fueron abriendo gracias a que las empresas mexicanas y las que fundaron los españoles recurrían a Banco Mexicano Somex, a Somex primero, para obtener créditos. Estas razones son las que va a explicar don José Gómez Gordoa, un abogado mexicano, repito, que no tenía nada que ver con el servicio exterior, había sido siempre funcionario bancario, que había alcanzado esta distinción de ser director general de Banco Mexicano Somex, y que para resolver este conflicto del misterio del tesoro de Elvita, y también un conflicto orillado, repito, por los propios españoles en sus peleas, en sus propios odios, el gobierno mexicano confió en las manos de este hombre, que será la única vez en su vida que sea embajador, jamás volverá a hacerlo, regresará a dirigir el Banco Internacional, ¿se acuerdan de él? Luego la aseguradora Hidalgo, era un funcionario bancario, pero fue vital que su experiencia, que su manejo del Banco Mexicano permitiera a México explicarle al gobierno de España en qué se habían invertido sus recursos. Y esta explicación
fue lo suficientemente completa, fue totalmente aceptada en España y a partir de ese momento, casi hasta el día de hoy, las relaciones entre México y aquel país pues fluyen de manera natural. Todo ello gracias a la participación de don José Gómez Gordoa. Repito, hallazgo de apenas hace unos días cuando encontré sus memorias en una librería de viejo y cuando pude pues finalmente dar con la clave de esta historia, que pues a base de pequeñas pistas a lo largo de muchos años yo ya había seguido y que simple y sencillamente pues me faltaba cerrar el corolario. Sí, se reconoció que sí llegó este tesoro a México, pero sin embargo no se dilapidó, como quizás algunos quisieran, se invirtió en una sociedad de crédito industrial y después en un banco, y esto fue posible gracias a la visión del presidente Cárdenas, del presidente Ávila Camacho, de su secretario de Hacienda, don Eduardo Suárez, y finalmente a la visión para negociar con España de mi maestro, don José Gómez Gordoa, que nunca le dijo esto a su agregado de cultura, José Fuentes Mares. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.